barril en el mes de julio de 2008 y en este momento están en $35. El petróleo aporta el 93% de las exportaciones venezolanas, el 50% de los ingresos fiscales, y obviamente el petróleo está aportando 4 o 5 veces menos de lo que estaba aportando en el mes de julio. Por tanto, es evidente que hay al menos dos desequilibrios importantes. Uno, en el ámbito fiscal, hay muchos menos ingresos petroleros para financiar ese gasto, y el gobierno muy probablemente va a tener que tomar algunas medidas. ¿Cuáles son esas medidas en corto plazo? Reducir el gasto público, sobre todo lo que pueden ser gastos de capital, gastos de inversión, de grandes proyectos de infraestructura, preservando sobre todo los gastos sociales, emisiones, que es donde hay gasto que genera realmente dividendos en términos políticos. Y después, por el lado de los ingresos, probablemente vamos a tener un señal apretando las tuercas, tratando de controlar la evasión y mejorar la recaudación, y algunas medidas que podrían estar asociadas a incrementos en las alícuotas del IVA o la reedición de viejos impuestos como ITF o IDB. En paralelo, sabemos que el gobierno también tiene una serie de fondos fiscales, Fondo Miranda, que todavía tiene recursos acumulados y los va a utilizar para sobrevivir la coyuntura y tratar de trasladar cualquier ajuste dramático hacia el año 2020. Por otro lado, el otro gran desequilibrio es el desequilibrio en el sector externo. Básicamente, el gobierno no tiene suficientes petrodólares para financiar el boom de importaciones actuales. El año pasado Venezuela tuvo un nivel de importaciones de $47.000 millones, eso va a ser moderado, por tanto el gobierno va a seguir sistemáticamente restringiendo el número de divisas que está otorgando. Ya vimos a principios de año que se redujo el grupo de viajeros a mitad de lo que era, y esas medidas de reducción, de restricción, de racionamiento bien escaso, que son los dólares a 2.150, va a continuar a lo largo del año. Por tanto, vamos a tener al menos medidas por el ámbito fiscal y por el ámbito del sector externo de la economía. Yo no veo, al menos en el corto plazo, una medida de ajuste cambiario. Por supuesto, esa decisión la toma en esencia un hombre en Venezuela y nadie puede tener certeza de cuándo la va a tomar. Pero al menos en el corto plazo no lo veo. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía tiene un buen nivel de reservas internacionales, tiene todavía fondos fiscales importantes, de Fondo Miranda, y todavía tiene margen de maniobra. El gobierno todavía tiene y va a tratar de evadir, al menos en el corto plazo, cualquier ajuste dramático que tenga como política. Sí, el presupuesto es tremendamente inconsistente. El presupuesto presenta un precio del barril de $70 y niveles de exportación de 636 millones de barriles. Tanto el precio como las cantidades son técnicamente imposibles de cumplir, por tanto, a lo largo del año van a tener las premisas del presupuesto para adecuarlo a lo que es la realidad. Con toda la ecuanimidad y objetividad del caso, hay todavía $30.000 millones en reservas, el gobierno acaba hace más de $12.000 millones a FONDEM, todavía hay un buen nivel de reservas y yo creo que el gobierno todavía tiene margen de maniobra para trasladar 4, 5, $6.000 millones más para tratar de sobrevivir la emergencia del 2009, sumado a los fondos fiscales que todavía pueden ser de 25 y 30.000 millones de dólares. Es decir, en el momento del futuro, si el gobierno no toma decisiones, vamos a vivir un gran ajuste. Pero el gobierno pareciera que en el corto plazo tiene posibilidad de evadir ese ajuste y sobrevivir con el nivel de reservas internacionales que posee y con el nivel de fondos fiscales que todavía tiene disponible. Claro, el gobierno quiere desesperadamente generar nuevas emisiones, pero en este momento, dada la crisis global, dada los bajos precios del petróleo, el riesgo país venezolano es tremendamente alto. Si sale con una emisión de bonos, tiene que pagar una tasa muy alta. El gobierno quiere, pero se le hace muy difícil. Quiere, pero no puede. Entonces es muy difícil que pueda, a lo largo de los últimos meses, generar emisiones de bonos que le generen liquidez para poder financiar su política fiscal. Y la silla y la inflexibilidad que eso implica. A mí me tocó, Eugenio decía que le tocó el rol de telonero, a mí me toca hacer el trabajo sucio. En un panel donde se habló de política yo tengo que hablar de economía, y la economía no es tan sexy como la política. Sin embargo, yo creo que puede ser útil ver los escenarios económicos y ver cómo la economía puede moldear a la política y cómo la política puede moldear a la economía. Eso es un poco lo que quisiera hacer en los próximos 15 minutos de manera muy directa. Hacer un breve inventario de cuáles son las luces rojas que hay en el tablero, esos desequilibrios macro que está presentando la economía y que se agudizan con los bajos precios del petróleo, y mostrarles también cuáles son los posibles amortiguadores que tiene el gobierno. Y desde ya le digo una cosa, el gobierno todavía para el 2009 tiene con qué. Muy directo al punto, ¿cuáles son esas luces rojas en el tablero que tiene a agudizarse? La primera de ellas es que, bueno, la economía en el 2007 creció a una alta tasa, 8.4%.
donde, bueno, una cantidad de sectores, telecomunicaciones, sector financiero, comercio, crecieron a altísimas tasas. Pero aparece la primera luz roja en el tablero, que también apareció en el 2006. La actividad petrolera se contrae en menos 4.2%. ¿Qué quiere decir que la actividad petrolera se contraiga dentro del PIB? Bueno, que Venezuela está produciendo y exportando cada vez menos petróleo. El corazón de esta economía es el petróleo. 93% de las exportaciones, 50% de los ingresos fiscales y cerca del 90% de las divisas con las que se financian las importaciones. Este corazón está patinando porque Venezuela está viviendo un problema muy serio, gerencial, operativo y de desinversión en la industria petrolera. Y Venezuela está produciendo cada vez menos petróleo. Si usted ve la producción petrolera en el 2008, se da cuenta que esa producción petrolera puede ser 500.000 barriles menos a lo que Venezuela estaba produciendo en el 2002. El segundo o la segunda luz roja en el tablero central y que tiene mucho que ver con la gente, con la gente en la calle, es la alta y persistente inflación que está viviendo esta economía. En los últimos 12 meses la inflación ha sido del 30.7%. Esta es la inflación más alta de todo el continente y entre las 3 o 4 más altas del mundo. En todo el continente americano nadie tiene una inflación del 30%, que es 5 o 6 veces superior a la que tiene Chile, a la que tiene Colombia o a la que tiene México. Esta inflación además está concentrada en una serie de rubros que son centrales dentro de los patrones de consumo de los venezolanos. La papa, la lechuga, la remolacha, 77%. Eso es lo que dice mi mamá y la señora, o uno cuando va al mercado dice, coño, ¿qué es esto? Donde la cebolla es 80% más cara, este 30%, que son los economistas, es mentira. Y es verdad, porque hay una cantidad de rubros centrales entre los patrones de consumo que tienen inflaciones muy por encima de la inflación global. El caso de alimentos general 43%, restaurantes 46%, servicios de salud 35%. Y esa inflación nos está licuando a todos, pero está licuando más que proporcionalmente a los más humildes. Fíjense lo que publica el Banco Central de Venezuela. Inflación por estratos de ingresos, donde el estrato 1 es el 25% más humilde de la población y el estrato 4 es el 25% más rico de la población. Lo que te dice el Banco Central de Venezuela, fuente oficial, es que sistemáticamente la inflación de los más pobres es mucho mayor a la de los más ricos. ¿Por qué? Porque la inflación está concentrada, por ejemplo, en alimentos, y son los más humildes los que destinan una proporción mayor de su ingreso a la compra de alimentos. Entonces, todos los venezolanos estaban pagando el costo de la alta y persistente inflación, pero son los más humildes los que la están pagando más que proporcionalmente. Aquí hay un problema, por supuesto, un tema económico, pero también un problema social y político tremendamente serio que hay que atacar, porque esto es un corrosivo tremendo de la paz social y de la estabilidad política de cualquier gobierno. Tercera luz roja en el tablero, siempre hay que monitorearla porque es uno de los temas centrales que te puede desencadenar grandes ajustes en la economía. El tema fiscal. Esto lo que está aquí es la gestión fiscal del gobierno central en el 2008. Y fíjense que, aunque en los primeros 7 meses del año 2008 el gobierno contó con altos ingresos petroleros, porque por ejemplo aquí en julio el precio petrolero de la cesta venezolana eran $129 el barril, el gobierno acumuló en esos 7 meses un déficit de 15.7 millardos de bolívares fuertes, es decir, gastó mucho más de lo que él ingresó. Como cuando estábamos en la escuela, yo que soy un poquito más viejo que yo, decíamos, esto es burda de real. Son 15.7 billones de viejos bolívares. La pregunta es, si en pleno boom petrolero no le alcanzaron los reales para cubrir el presupuesto, ¿qué pudiera estar pasando en noviembre, diciembre, enero, donde los precios del petróleo están en 35? El gobierno tiene problemas fiscales porque se montó en una senda de gasto público tremendamente alta que es posible financiar con precios del petróleo en 80, en 100, en $120, pero que no es posible financiar con precios del petróleo en $35 el barril.